Señor Padre, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias de corazón por permitirnos el día de hoy estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor, en tu infinita misericordia, que guardes y cuides nuestro corazón, nos permitas estar encaminados en la verdad y no dejarnos engañar por absolutamente nada, Señor. Si en algo hemos pecado contra ti y en algo te hemos fallado, Señor, perdona nuestras deudas y nuestras faltas, y ayúdanos también a perdonar a aquellas personas que tienen ese mismo tipo de acciones para con nosotros, Señor, andando en pecado o en malicia o en maldad. Padre, líbranos de ellos, pero ayúdanos también a perdonarlos, Padre, así como tú nos perdonaste a nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias y en el nombre de aquel que sobre todo nombre dado a los hombres, Señor Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, empezamos lo que viene siendo el devocional. Esto se encuentra, como dije anteriormente, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 17. Y empezamos un poquito aquí. A contar lo que sucedió luego con Amasías. Dice: Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Acordémonos en esta parte que Amasías justamente se había envanecido en su propio corazón a causa de la victoria que Dios le había dado para con Siria, si no me equivoco. Contra Edom, ya me acordé. La victoria que Dios le había dado contra Edom, y se había envanecido en su corazón y se quiso levantar contra el rey de Israel, y justamente lo que provocó eso fue que él perdiera, que Judá perdiera, y él fuese capturado justamente. Entonces, vemos aquí esta situación de que después de la muerte del rey de Israel, justamente Amasías todavía vivió 15 años. Dice: los demás hechos de Amasías ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron a Amasías. Dice: lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Y esta parte es sumamente importante en ver una cosa. Este muchacho empieza a ser rey a partir de los 16 años, y aún con todo y eso, Dios le permite reedificar Elat y restituirlo a Judá. Hay una cosita que a veces olvidamos nosotros mismos, y es el hecho de que nuestra capacidad no viene de nosotros mismos. Hay una parte en la escritura donde el mismo Pablo dice, no que nosotros seamos capaces por nuestra propia cuenta, no me acuerdo si la palabra capaz es la que usan, pero sí dice que no es porque ellos sean ministros preparados o de alguna manera con la capacidad y el conocimiento para hacer, sino que Dios los hace capaces. Es por la gracia de Dios que nosotros nos volvemos capaces para cualquier cosa. Y ese es el punto importante de algo. Y es que muchas veces, aunque parezca que no sabemos, que no podemos, no es cosa de nosotros. Me explico. Hay ocasiones en las que uno no sabe cómo va a tratar un trabajo, ¿no? Dando un ejemplo acá más en lo secundario, en lo que viene siendo la situación para trabajos externos que no sean necesariamente de la iglesia. Muchas veces vamos a estar en situaciones en las que decimos, oye, pues yo la verdad es que como jefe de departamento no la voy a hacer, o sea, yo no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, no tengo esto y esto y aquello. Pero Dios te puso ahí, no es cosa tuya. Entonces, si tú dudas de tus capacidades, no dudas de tus capacidades, no dudas de ti, dudas del Dios que te puso ahí. Porque si algo tenemos que tener en cuenta es, si Dios me envió a hacer algo, no importa que yo sea bueno, no importa que yo sea malo, no importa que yo sea capaz o incapaz, Dios es el que me envió, Dios es el que me va a prosperar. Porque Dios no envía a la gente solos, porque si no, pues obviamente no se conseguiría nada. Y acuérdense que Dios, la misma escritura lo dice, que escogió de lo vil y de lo menospreciado
de lo que no era para avergonzar a lo que es, de los necios para avergonzar a los sabios, entre otras cuestiones. ¿Por qué? Porque es presentado, como dice la Escritura, es presentado este evangelio en vasos de barro para que la gloria del mismo sea la que resplandezca. En muchas ocasiones Dios nos va a poner en lugares en los que de plano no tenemos ni idea de cómo hacerle. No tenemos ni manera de hacerlo, ni forma de hacerlo, ni la capacidad para hacerlo. Pero de eso se trata. Dios te está enviando no para que confíes en lo que tú vas a hacer, sino para que confíes en aquel que lo hará a través de ti. ¿Okay? Dando un ejemplo. No estamos capacitados para hacer algo, es normal. Dios muchas veces envía gente que no está capacitada para hacer algo. Llamó a Moisés, sin la capacidad de hablar, sin la posibilidad de hablar, porque era tartamudo el hombre. Y aún así le dijo, hablarás, porque yo voy contigo y yo estaré con tu boca. Obviamente Moisés no le creyó y Dios lo que hizo fue acomodarle a otra persona. Pero voy a decir esto. Es un absurdo, obviamente, y no lo digo como algo que, ay, a mí nunca me ha pasado, no. Lo digo como algo que es un juicio para todos nosotros delante de Dios, no mío, pero que al final de cuentas es triste que sea una realidad. Muchas veces nos sentimos más confiados de lo que vemos que de lo que Dios es. Me explico. Muchas veces necesitamos ver algo, y hasta cierto punto eso es ofensa para Dios. Necesitamos ver algo para poder animarnos a hacer algo. Moisés no se animaba a ir delante de Faraón porque él sabía que no sabía hablar. Pero dice Dios, te estoy enviando yo. Yo estaré con tu boca. Yo hice al sordo y al que escucha y al mudo y al que habla. Yo estaré con tu boca. Pero Moisés no se animó hasta que le dijo, está bien, voy a mandarte a Aarón para que él hable a través de ti. Y fue. Y entonces sí fue Moisés. Y aquí está la parte triste, a mi parecer, que muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Muchas veces estamos esperando que Dios nos ponga una persona, que Dios nos ponga algo que podamos ver, que Dios ponga una situación, una oportunidad, en vez de dar el paso de fe y esperar en el Señor que las cosas funcionen. Imagínense si Pedro hubiera dicho, Señor, si eres tú, déjame llegar hasta donde tú estás. Y Jesús le hubiera dicho, ven. Y le dice, no, pero espérate, primero calma esta zona del agua, como que congélala para que yo pueda poner el pie y ver que realmente no me voy a hundir. No ves cómo, pero tú avanzas. Esa es una realidad que nosotros no debemos dejar de lado. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te daré. Y ya. No le dijo, y verás un águila puesta sobre nada. Ve a donde te estoy diciendo que vayas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya te diré cuando llegues allá. Lo primero que te estoy diciendo es ve, haz, da el primer paso, sal de ahí. Eso es lo primero que Dios está haciendo en muchas ocasiones, en muchas partes de nuestra vida. Dios está tratando con nosotros de tal manera que nos está diciendo haz y punto. ¿Cómo? No lo sabes ni necesitas saberlo ahora, solo hazlo. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión de fe. Y en muchas ocasiones olvidamos eso. Olvidamos que no es una cuestión nuestra, sino de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Solo Dios lo sabe. A mí me dijo, ve, yo voy. A mí me dijo, no vayas, no voy. A mí me dijo, no hagas, no lo hago. ¿Qué es lo que debo hacer? Es conforme a lo que Dios ya me dijo. ¿Cómo lo va a resolver Dios? Sabrá Dios. Eso ya no me toca a mí. Eso le toca a Dios. ¿Por qué? Porque el que nos hace competentes, creo que esa es la palabra que utiliza ese texto, el que nos hace competentes es Dios. El que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto es Dios. De quien viene la sabiduría y el conocimiento es de Dios. Quien nos hace grandes padres, grandes madres, grandes esposos, grandes esposas, es Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios para que las cosas se den conforme a la voluntad de Dios. Porque justamente hoy lo veía en Nahum. Denme un minuto, voy a checar qué libro era el que estaba leyendo. Porque justamente hoy lo estaba viendo y sabía que por algo lo había visto.
Habacuc, es Habacuc. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No es una cuestión de yo creo, yo sé lo que soy capaz, sino yo sé quién es el Dios al que yo sirvo y que Él hará las cosas. Miren, yo lo tengo como ejemplo clarísimo en estos devocionales. Muchas ocasiones, si ustedes lo saben, yo leo lo que viene siendo el texto y justamente Dios me permite ir preparando la enseñanza porque me va dando versículos, un tema principal y y leo toda la lectura. Pero hay ocasiones en las que por más que leo y por más que leo, aquí por ejemplo me dio otra enseñanza, pero hay ocasiones como estas en las que leo una vez, dos veces, vuelvo a leer una tercera vez, vuelvo a leer una cuarta vez y de plano no me viene nada a la cabeza, no me viene nada al entendimiento, no me viene nada, nada. Y digo yo, Señor, mira, tú diariamente me has dado palabra, tú diariamente me dijiste que hiciera esto, tú diariamente me dijiste que leyera pues lo que toca cada mañana. No sé cómo, pero tú me darás palabra. Y dicho y hecho. Por eso mismo muchas veces se darán cuenta que hablo de, en la Biblia dice, y no digo el texto. No como en otras ocasiones que yo directamente voy acá y digo, en tal versículo, bueno, porque en esas situaciones, son situaciones en las que por más que yo leí, por más que yo investigué, por más que leí, Dios no me dio nada para predicarlo. Pero todas las veces Él me ha prometido que la verdad es que Él me dará palabra, sea al momento, sea después, o sea antes. Pero de que me va a dar palabra para hablarla aquí directamente, porque no es para mí la palabra, sino para ustedes, aunque muchas veces también es para mí, pero no es para mi gloria, sino para la de Dios. Entonces, cuando me toca este tipo de situaciones, yo voy a ciegas. Todas las veces que me ha tocado hacerlo así, voy a ciegas. No sé qué es lo que Dios va a pedir, no sé qué es lo que Dios me va a decir que diga, no sé en qué versículos nunca me vinieron a la cabeza que en ese momento me van a venir a la cabeza. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, porque no es mi capacidad, porque si fuera mi capacidad, esto estaría lleno. Si fuera mi capacidad, esto estaría lleno de notas. No lo está, porque no es mi capacidad. Es el Señor que da capacidad. Es el Señor quien hace competente a la gente. Es el Señor el que da su espíritu para que al momento y en el instante necesario las cosas surjan y salgan y sucedan. Para que las ideas vengan después de que tú das el primer paso, no antes. De manera que cuando vienen estas palabras, cuando viene esta enseñanza, cuando Dios te da entendimiento de este texto, a veces no es antes para que te sientas listo de tu capacidad y de lo que hiciste, sino para que tú le creas a Dios que la palabra viene de Él, que tu capacidad, tu trabajo, tu vida, tu familia viene de Él y todo viene de Él. Por tanto, no temas en dar el primer paso que Dios ya te pidió, aunque no tengas idea para dónde vas a ir. Aunque no veas firmeza en el mar, aunque no veas hacia dónde, vas a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque se trata de fe. El que en su orgullo está, sea el impío. Déjenlo que él crea en su propia capacidad, en su propia necedad, en su propio entendimiento, en sus años de estudio, en sus años de experiencia, que él crea en sus talentos, que él crea en todo lo que él cree. Pero el justo por su fe vivirá. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, yo no sé qué es lo que va a decir, pero de que va a dar palabra a través de mí, lo va a hacer. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero de que voy a salir a buscar un empleo y Dios me va a ayudar a encontrarlo, así será, porque en el nombre de Jesús todas las promesas del Señor son sí y amén para la gloria de Dios. Entonces, también eso es otro texto. Es importante este tema para que nunca se sientan ni menos ni más. Son hijos de Dios. Por la gracia de Dios las cosas suceden. No es de ustedes, ni será de ustedes, ni mucho menos. Es de Dios de quien viene la capacidad. Así que no dudes de lo que te toca hacer, porque al dudar de lo que te toca hacer, no estás dudando de ti, sino a quien ofendes es a Dios por no creerle a Él. Pero Señor, ¿cómo le voy a hacer? No importa.
ni deberías ni preocuparte de qué vas a hacer. Ve y yo te abriré el paso. Cuando estaban en el asunto de huir de Egipto, los de Israel, en el libro de Éxodo, dice que Moisés vio que venía el pueblo de Egipto contra Israel y dice, Señor, dice que rogó a Dios y le dice, Señor, líbranos. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué me ruegas a mí? O sea, ¿por qué me ruegas a mí? Ve y con tu vara golpea al mar y se abrirá. No me acuerdo si se lo dice a él o si le dice que Aarón vaya y lo haga. El caso es que con la vara golpearon el mar y el mar se abrió. Ahora díganme, ¿a dónde se iban a mover? ¿De qué manera iban a llegar a un lugar si estaban en medio del pueblo de Egipto que los iba a atacar y del mar a sus espaldas? Así se ven muchas de las situaciones a las que Dios nos manda. En la situación en la que nuestros hijos están perdidos y Dios nada más nos dice, ora y pide por ellos y haz lo correcto delante de mí y se acabó. Y tú dices, Señor, pero mira, está Egipto delante de mí y está el mar detrás de mí, ¿hacia dónde huiré? Y Dios te dice, soporta, tolera, aguanta, vive, ama. Ten una buena relación con la persona con la que estás, ten una buena relación con tus hijos, ten una buena relación con tus padres. Y tú dices, pero Señor, ¿qué hago? No veo forma de solucionar ni mi matrimonio, ni mis hijos, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie con los que estoy, ni mi trabajo, no veo la manera de solucionar las cosas. Hombre, no la hay humanamente en muchas ocasiones. Pero es entonces cuando Dios abre el mar. ¿Cuándo? Cuando le tienes fe. Es importantísimo esto, porque quien encaminó a Israel a ese lugar sin salida fue Dios. Quien encaminó a Israel a ese lugar sin salida fue Dios. ¿Para qué? ¿Para entregarlo en las manos de Egipto? No. Aunque la fe de Israel faltó, el poder de Dios no. ¿Y qué hizo Dios? Levantó con su poder de orilla a orilla el mar e hizo que ellos pasaran por lo seco. Y cuando el pueblo de Egipto quiso seguirlos, hizo caer sobre ellos el mar. Muchas de las cosas en las que Dios nos enviará a hacer no nos va a decir qué hacer después, para que ciegamente le creamos a Dios, para que el negocio que tenemos pensado invertir y aprender y emprender, a lo mejor no sabemos ni cómo hacerlo, no sabemos ni qué es lo que debemos decir, ni qué es lo que debemos hacer, ni hacia dónde tenemos que movernos, ni dónde voy a poner el negocio, no lo sé. Pero si Dios ya trató contigo y ya te dijo que Él estará contigo, da el primer paso. Sabrá Dios cómo, pero Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de lo demás. Ahora, en ámbitos eclesiásticos, más de lo mismo. Dios te puso en un puesto, Dios te puso en un lugar, créele a Dios. Por lo mismo, prepárate. Oye, ¿pero para qué? Para todo. Prepárate en fe, prepárate en oración, prepárate en lectura de la palabra, porque Dios te va a necesitar. Y Dios, al mismo tiempo, y con necesitar, ahorita me explico, y Dios, al mismo tiempo, te dará la capacidad de cumplir lo que Él está buscando. Ciertamente, Dios no nos necesita en el aspecto de que nosotros, sin nosotros, Dios no lo consigue. Pero Dios nos necesita en el aspecto de que Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros, que Él quiere mostrar su gracia a través de nosotros, que Él quiere mostrar su amor a nosotros a través de las dificultades. Así que muchas ocasiones nos va a tocar justamente tener una situación de vida que a lo mejor pensamos que de plano no la vamos a conseguir, no lo vamos a lograr, no vamos a ver la manera de hacerlo, pero sin duda tengan conciencia de que si Dios está con ustedes, no importa el cómo, Dios lo va a hacer y les va a dar la capacidad y les va a dar la competencia para lograrlo. Así que no teman, cree solamente. Siguiente versículo. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam,
hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, dice, el que hizo pecar a Israel. Y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue a Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel, a Damasco y a Hamad, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Y curiosamente, aquí terminamos el devocional del día de hoy. No había mucho más que decir. Yo creo que la parte más importante, y al menos la más esencial que nosotros necesitamos entender, es lo de la capacidad y de la situación de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos diciendo, no, es que no dudo de Dios, dudo de mí. Es que si dudas de ti, a quien Dios escogió, dudas de Dios. Es como decirle a Dios, no, es que tú no sabes escoger. Dudas de Dios, no dudas de ti. Si dudas de ti, cuando Dios te escogió, no dudas de ti, dudas de Dios. Sé consciente de eso. Es que no hay pretextos. El justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Así que vivamos por fe, porque la justicia de Dios se revela por y para fe. Antes, incluso la Escritura misma lo dice, antes de que el sembrador pueda cosechar, debe sembrar. Antes de que tú veas el fruto de la fe, cosecha tu fe. ¿Cómo? Actuando y creyendo que Dios lo hará. Y ahí terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y entonces sí, les empiezan a mandar los versículos y todo lo demás. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy tienes esta misericordia y esta bondad, Señor, para tenernos aquí delante de ti. Te rogamos y pedimos, Padre, que tengas cuidado de nuestras almas, que nos enseñes la verdad, que no nos apartes de lo que te agrada, Señor, sino que, al contrario, cada día seamos más conformes a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.